Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un día más que Dios nos concede en su misericordia y gracia poder vivir. Ya estamos llegando a este fin de semana. Hoy es viernes 2 de octubre del 2020. Gracias a Dios, Él ha sido muy bueno. Nos ha dado lo necesario y lo suficiente. Principalmente el anhelo de aprender más de Dios mismo, de su palabra. Y esa es la razón por la cual estamos en esta noche sintonizando este programa. Vamos a buscar en las Biblias, por favor, si me acompaña, buscando el Salmo número 99, versículo 8. En lo que lo encuentra, quiero solamente hacer un aviso o un anuncio. En estos últimos 3 ocasiones, contando la de hoy, el programa o la meditación se ha hecho a través de audio únicamente y no a través de video como se hacía originalmente. Quiero recordarles que si Dios nos lo permite, ya a partir del lunes que viene, si Dios nos presta la vida, vamos a volver a grabar y a volver a presentar las meditaciones como originalmente se había planeado y se había estado llevando a cabo. Así que no se desespere, hoy será la tercera y la última ocasión en la cual estará únicamente escuchando el audio. El video ya estará más adelante. Así que vamos a leer juntos, por favor, el Salmo número 99 y busquemos el versículo 8. Hay un par de palabras que me gustaría compartir y que recordáramos en esta noche ya. Quizás para algunos sería mañana. Dice la Biblia: Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras.
Padre, gracias por darnos este día, gracias por permitirnos tener salud en vida, disposición para crecer más en nuestra vida cristiana. Te pido, Señor amado, que nos acompañes en esta oportunidad para poder meditar, reflexionar en este versículo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el Salmo nos está hablando, el Salmo número 99, y nos está describiendo claramente cómo Dios fue amable, si me permite el término, con su pueblo Israel. Cómo Dios les fue leal, cómo Dios les ha sido fieles. Fue en el sentido de que pues fue, el pasaje está hablando en pasado. Dios es grande, ha sido grande con él. Los líderes del pueblo que Dios les presentó para que pudiesen llevarlo al punto al cual Dios quiso que el pueblo caminara en el sentido espiritual, pues fue a través de Moisés y de Aarón, dice el versículo 6. Y también el versículo 6 menciona a Samuel, porque Samuel fue un hombre que Dios escogió. Dios le dio experiencia, Dios le dio corazón, Dios le dio la bendición de poder estar al frente y poder interceder como profeta, como juez y como sacerdote, y mediar entre el pueblo y Dios y el pueblo. Y está hablando el versículo 6 y el 7 principalmente y enfáticamente de estos tres personajes, pero en el versículo 8 pues podemos aplicarlo no solamente a estos tres personajes, sino también decir que se refiere al pueblo de Dios en general, al pueblo de Israel, pero de la misma manera podemos aplicarlo a su vida y a mi propia vida. Dice el versículo: Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. Y está hablando el salmista que Dios respondía a Moisés y Aarón cuando ellos buscaban a Dios. Aarón era el sumo sacerdote, era aquel que mediaba entre el pueblo y Dios. Y Moisés pues era también el que tenía, podemos decirlo, un rango o una jerarquía ante los ojos de Dios mucho mayor que la del sumo sacerdote, es decir, de su hermano Aarón, pues ya que a la hora que Moisés quisiera hablar con Dios, bueno, Moisés entraba al lugar santísimo y no pasaba nada. Y Aarón, pues no, Aarón tenía que cumplir con los lineamientos que ya se habían estipulado en el libro de Levítico, que era el manual, por decirlo así, de los levitas y del sacerdote. Así que dice en la Biblia que ellos invocaban el nombre de Dios, Dios les respondía. Pero hay algo muy interesante que continúa mencionando el versículo 8. Dice, tú les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Hay dos aspectos muy importantes, hermanos, en este segunda y tercera parte del versículo 8. Dice que Dios les fue perdonador. Vamos a decir a Moisés, a Aarón, a Samuel, porque fueron personajes bíblicos muy allegados a Dios, muy inclinados a conocer y a dar a entender y a practicar la voluntad del Señor, pero eran hombres, no olvidemos. Tuvieron sus fallas, tuvieron sus errores, tuvieron sus pecados. Y no solamente Moisés, Aarón y Samuel, sino que también nos dice la Biblia que el pueblo de Dios, y en este caso pues también usted y yo, pero dice, les fuiste un Dios perdonador, pero también les fuiste un Dios retribuidor de sus obras, dice la tercera parte. ¿Qué quiere decir perdonador? Bueno, perdonar, hermanos, quiere decir no reprochar o no reclamar ante lo reconocido o lo confesado. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, es decir, cuando confesamos, es decir, pensamos o decimos lo mismo que Dios piensa de la acción mala que hicimos, dice que Dios nos perdona. Pero la Biblia no nos dice que Dios olvida todas las cosas. Dios no olvida, Dios siempre tiene memoria y tiene conocimiento de todas las cosas, presentes, pasadas y futuras. Dios no borra de su memoria, sencillamente Dios no reprocha. Él conoce, Él sabe todo nuestro pasado, pero no nos reprocha lo que nosotros ya confesamos a Él.
Así que la Biblia nos dice que Dios es un Dios perdonador. Es decir, Dios conoce toda nuestra historia, todo nuestro pasado, todos nuestros aciertos y todos nuestros errores, todos nuestros fallas y todos nuestros pecados. Tenemos que decirlo con la palabra precisa. Dios conoce toda nuestra maldad, pecaminosidad, incluso nuestras intenciones, dice la Escritura, del corazón. Dios no se le escapa nada. Cuando nosotros obramos mal y nos confesamos ante el Señor en reconocimiento, Dios nos perdona. ¿Qué quiere decir perdonar? Que Dios ya Dios no vuelve a mencionarnos lo que nosotros reconocimos que hicimos mal y confesamos que eso ofendió su santidad. Así que Dios es un Dios perdonador. Dice el versículo, les fuiste un Dios que perdonaste. Se está refiriendo a estos personajes bíblicos y al pueblo de Dios. Dios perdona a su pueblo cuando éste en confesión va a Él. Pero de la misma manera como Dios es un Dios perdonador, continúa diciendo la tercera parte de este mismo versículo 8. Y eres también un Dios retribuidor de sus obras. Vemos claramente, hermanos, que Dios perdonó, por ejemplo, vamos con estos personajes bíblicos. Moisés y Aarón cometieron muchas fallas, se equivocaron, cometieron errores, pecaron en contra de la santidad de Dios. Pero ellos al arrepentirse y al confesar su pecado, su maldad, su iniquidad, como menciona la palabra de Dios, pues Dios les perdonó. Dios vio el corazón, Dios vio su interior, su alma, y Dios dijo, está bien, de todo corazón, sinceramente, genuinamente te estás acercando a mí para confesarlo, reconoces, hay contrición, hay arrepentimiento, así que te voy a perdonar, dice Dios. Y no solamente de ellos, sino estamos hablando también, hermanos, de David, de Abraham, de Adán, de Pablo, de Leví, de Felipe, de Pedro, de Natanael, de Simón, el curtidor que se arrepintió y creyó, de Cornel, de todos esos grandes personajes, o si no fueron grandes personajes, corrijo, aquellos personajes conocidos bíblicos que en un momento dado se convirtieron a Cristo en un acto de fe y de credulidad. Así que, pero hay algo muy interesante, hermanos. Si ustedes notan, la tercera parte del versículo 8 dice, y Dios es retribuidor, Dios fue retribuidor de sus obras. La palabra retribuidor aquí es una palabra que podemos decir es lo contrario a o la contraparte de que Dios es un Dios perdonador. Es perdonador, pero también es un Dios retribuidor. La palabra retribuidor que se tradujo a nuestro idioma es una palabra que literalmente significa, en su idioma original, significa vengar o castigar. Vengar, repito, o castigar. Así como Dios perdona, también castiga o se venga. Vengar es en el sentido de dar un justo pago a aquella persona que ha obrado mal sin haberse arrepentido por su maldad, por su pecado. Así que Dios es un Dios perdonador, pero nos dice en la Biblia que Dios es un Dios retribuidor. Abraham pecó, Moisés pecó, Aarón pecó, Samuel pecó, se arrepintieron delante de Dios, Dios les perdonó, es verdad. Pero, por ejemplo, en el caso de Moisés, seguramente Moisés se arrepintió, confesó su pecado y Dios le perdonó por haberle pegado con la vara a aquella peña. ¿Se recuerda? Que Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida porque no me santificaste, no me honraste delante del pueblo. En ese caso, ¿por qué podemos pensar, bueno, si Dios le perdonó, ¿por qué no le pasó por alto esa situación si Dios ya le había perdonado? Si Dios no reprocha. Bueno, Dios es un Dios perdonador, pero también es un Dios retribuidor de las malas obras. Retribuidor en el sentido de que Dios nos venga o Dios nos castiga cuando nosotros obramos mal y llega un momento en el cual, pues dice Dios, pues no te has arrepentido. Ya reaccionaste, ya entendiste que
que tu proceder fue mal, que pensaste mal de la hermana, que hablaste mal del hermano, que levantaste un falso a tu vecino, que hablaste calamidad a aquella persona, que tuviste esta acción a propósito para que no le subieran el sueldo a tu compañero, o fuiste con el patrón a hablar mal del compañero que no te cae bien y le llamaron la atención a él o lo descansaron 3 días. Ya te arrepentiste de tu mala acción, de tu mal proceder, dice Dios, pero no he visto un cambio. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios, es decir, el perdón de Dios. ¿Cuándo viene la retribución, el castigo de Dios? Cuando nosotros incurrimos o cometemos un pecado, una acción mala ante los ojos de Dios, y no corregimos o no rectificamos. Es decir, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, hacemos nuestra terca voluntad y nos empecinamos en nuestra cerrazón, dice Dios, pues ya veo que entendiste, pero pues no te has arrepentido y no me has confesado. Entonces viene la retribución, el castigo. O en ocasiones hay confesión de parte del cristiano que se ha dado cuenta que ha cometido un pecado, una falta ante los ojos de Dios, confiesa, se arrepiente, Dios le perdona, pero ¿sabe qué? Hay una consecuencia. Hay consecuencias. El ejemplo más claro, ya para entrar a la parte final, es Moisés. Moisés seguramente se arrepintió, Dios le perdonó por haber faltado a su palabra y haber golpeado la peña en vez de haberle hablado, porque eso fue lo que Dios le dijo. No vas a entrar a la tierra, nada más lo vas a ver de lejos y no vas a pisar porque no me santificaste entre el pueblo. Dios perdonó, sí. Pero específicamente y en concreto, Dios tenía algo en mente cuando le dijo a Moisés, háblale a la peña para que salga agua de la peña. Realmente lo que es verdad, sí, Dios iba a suplirle de una o de otra manera a su pueblo, pero la prioridad en el corazón de Dios no era abastecer de agua al pueblo, era que el nombre de Dios fuese glorificado y santificado. Dios le dio la orden clara a Moisés, háblale, pero Moisés se enojó y le pegó a la peña. Entonces Dios le dijo, ya no me santificaste delante del pueblo. Eso era lo que yo quería hacer, que tú me obedecieras. Yo les iba a dar agua de la peña, pero no me santificaste tú. Si Dios le perdonó, claro que sí, pero hubo una acción en concreto que Dios esperaba dentro de sus planes y no fue así. En ocasiones, hermanos, no en ocasiones, cuando el cristiano reconoce, se arrepiente, Dios perdona, siempre perdona. Pero habrá ocasiones en las cuales Dios nos perdonará, pero habrá consecuencias de nuestro pecado. Habrá una retribución. Sí, Dios es perdonador y Dios ya no nos vuelve a reprochar, pero nos dice Dios, yo quería santificarme, yo quería que mi nombre fuese glorificado a través de esa acción. Sí, te equivocaste, te perdono, pero ¿sabes qué? Va a haber una consecuencia. Me viene a la mente en este momento a David, cuando David cometió ese pecado con Betsabé. Llegó Natán después de 1 año aproximadamente y le dijo Natán, ya el niño había nacido. Ya habían pasado por lo menos unos 9, 10 meses. Ya había nacido el bebé, ya estaba ahí, pero se enfermó. Llegó Natán y le dijo a David, rey David, te equivocaste. Y conocemos la parábola que le presentó el profeta. Así que David dijo, he hecho mal, me equivoqué. En ese momento se postró en tierra, clamó al Señor, confesó su pecado y Dios le perdonó. Vemos en el Salmo 32 y el Salmo 51, fue el pensar y el gemir de David, el rey, postrado y humillado y confesando su maldad y su pecado. Dios le perdonó, ciertamente, pero Dios ya no le reprochó el resto de su vida esa acción. ¿Pero qué sucedió? Hubo consecuencias. El hecho de que David haya reconocido su pecado y le haya pedido perdón a Dios, no quiere decir que en automático el niño pues iba a sanar. Esa fue una consecuencia una retribución de el pecado de David y de Betsabé, pero más de ambos. Pero
porque Dios no fue honrado ni glorificado en esa situación. Así que David decidió continuar por 9 meses viviendo en pecado y en una relación no aprobada por Dios. Así que, hermanos y muchachos, yo quiero recordarles y recordarme a mí mismo que Dios es un Dios perdonador, pero también es un Dios que retribuye, que castiga, que se venga con quien Él quiere, que no ha puesto su nombre muy en alto. Hay detalles en la vida que Dios dice, es tan sencillo que lo hagas, pero no lo hacemos. Dice Dios, pues lo pudiste haber hecho, pero no me santificaste entre tu papá, entre tu mamá, entre tus compañeros de clase, de trabajo, de los parientes. Así que, pues lo siento, sí te perdono, pero tu acción va a traer retribución, consecuencia. Así que Dios nos ayude, amados hermanos y jóvenes, a poder tener mucha conciencia y mucho detalle en esos pequeños detalles, válgame la redundancia, de la vida, en los cuales podemos recibir la retribución de Dios, aún teniendo el perdón de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Así que pensemos 2 veces antes de llevar a cabo una acción. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a reconocer nuestras fallas y a pensar y a meditar más allá de nuestras acciones presentes, qué consecuencias pudiesen traer en el futuro inmediato. Ayúdanos, Señor, para tener conciencia de todo ello y decidir hacer siempre lo correcto. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.